Tus aportes son esenciales y claves, así que ya sabes lo que puedes hacer a través del Superchat, que es facilito. Puedes dejar $1, $2, $3, $5, $10, $100, $200, lo que usted quiere, pero deje de dólar. O la moneda que usted prefiera, porque aquí recibimos también de todo, ¿no? De todo un poco. También hemos recibido libras esterlinas, hemos recibido también dólares canadienses, pesos argentinos, soles peruanos, cualquier cosa. ¿Qué más? Ahora sí, le damos la bienvenida a María Laura Mieles. Bienvenida a Incómodos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Llegué. Aquí los que prometieron aportes, bueno. Ahora los quiero ver. Vamos. Ahora empezando. No, uno dijo que si no llegabas aportaba. Así es picado. Es el que dice que eres la salada de Incómodos. Jack. Te la tienes jurada, Jack. la cara. A veces es mejor. ¿Cómo es el audio? ¿Cómo es el audio? A veces es mejor. Permítame callarme, no vaya a ser que responda una pendejada con otra. Ahí aplica perfectamente, ese audio aplica en este momento. Y bueno, como les venía diciendo, los adalides de la transparencia, ya saben cómo son, aplicaron sanciones para 2 asambleístas en la sesión del CAL. Le aplicaron... Les vamos a decir una cosa, vamos a hacer un juego, ¿ya? A ver, ya. Les decimos las sanciones y ustedes adivinan a quién se las pusieron. A ver. Hay una sanción de 30 días, de suspensión de 30 días sin percibir sueldo. Y hay otra sanción de 8 días de suspensión sin percibir sueldo. A ver, yo creo saber cuál es para ¿Cuáles qué. son los delitos? A ver. El uno, por ser captado dibujando en plena sesión. Y la otra por haber dicho que una propuesta tenía tintes fascistoides, la propuesta de Andrés Castillo. Adivine usted a qué pena corresponde cada delito. A ver, yo creería que la de 30 días es para el que está volado dibujando en una sesión tan importante. Dicho sea de paso, tiene a media familia trabajando en la asamblea. Que ese es otro tema, ¿no? Y la otra, la más floja, es para quien le dijo que tiene tintes fascistas, una ley. Porque es una opinión. Es una opinión, exacto. Pues no, resulta que la asambleísta Mireya Pazmiño, A ver, pongan la imagen, por favor, mientras relatamos de la la primera. RC5, la sancionaron con 30 días de suspensión sin remuneración por una falta grave. Solo por decir que la propuesta de Andrés Castillo, asambleísta de ADN, tenía tintes fascistoides. Dice que argumentan falta de respeto a un colega de... Me da risa porque... Y todas las otras huevadas que se caman siempre. Porque le han dicho, a la RC le han dicho que protegen delincuentes, que son casi que delincuentes. A ver, aquí hay una cosa bastante fuerte. Porque en mi opinión sobre lo que tú eres, mientras no sea una calumnia, mientras no sea una injuria, es absolutamente respetable. Porque es mi opinión. Yo puedo decir que tú eres una persona absolutamente ignorante y esa es mi opinión. Claro, yo opino que tú desconoces muchas cosas. Es una opinión, exacto. Yo opino que tus propuestas tienen tendencias fascistas. Claro, no significa que él sea porque fascista. te encanta la idea de criminalizar a los niños como si fueran adultos. Es mi opinión. Y no le está diciendo fascista a él. Está diciendo que tiene tintes fascistas el proyecto. Por último, podría decir que según mi opinión tú eres facho. Yo no te he dicho corrupto. Porque ya, si yo te digo corrupto es algo que yo tengo que probar. Exactamente. Hay una diferencia entre una opinión y una denuncia. Te estoy adjudicando un delito. Te estoy diciendo que tú eres un ladrón. Ya, ok, pruébame que soy ladrón. Pero si estamos hablando de cosas que atentan contra los derechos más básicos y fundamentales de los seres humanos, como el hecho de que los niños son niños, y aunque el sistema les haya fallado y cometan crímenes, no deberían ser judicializados como adultos. Eso no me hace a mí, no sé, cometer algún crimen o una falta de respeto. No es como si te cerrara el micrófono en plena intervención en la comisión. Pues, claro, eso no es faltarle respeto. Eso es una falta de respeto grave.
Por ejemplo. Pero ahí no pasa nada. ¿Dónde está la sanción de 30 días para Diana Jacome? Claro. Pregunto. Y veamos cuál fue la pena que le dieron al chiquito bebé. Ahí dice que es una falta leve, que es una falta leve. Dice Dominique Serrano, arriba, un poquito más, no, todavía están abajo. Dice el asambleísta Dominique Serrano de la bancada oficialista recibió una suspensión de 8 días sin remuneración tras constatar su comportamiento inadecuado durante una sesión de comisión. O sea, no es una falta de respeto. No, mira cómo es de subjetivo el asunto. No es una falta de respeto que un asambleísta en una sesión de una comisión donde se está hablando de fiscalizar los contratos con Progen, que sabemos que es una entucada, la entucada del siglo, por no decir de este periodo, y el anterior, son los mismos. Eso es un comportamiento inadecuado nada más. Entonces fue acusado de infringir una falta leve, y entonces son solamente 8 días. Miren ese doble rasero. ¿Qué dijo a todo esto Mireya Pazmiño? Bueno, pónganse el comunicado porque no la tengo yo en video. Quiero leerla. Uy, Diosito. Hágale zoom porque estoy cada vez peor. Me tengo que poner lentes, de verdad. O sea, yo creo que vamos a la parte medular. Ahí está, lo de arriba. Me sanciona por un pronunciamiento político ideológico que califica de fascista un proyecto de ley por el cual un vulgar insultador y operador de posturas ideológicas del totalitarismo y supremacismo se viste con la careta de democracia y libertad. Señala la asambleísta Mireya Pazmiño tras la sanción que recibió por parte del Cali. ¿Sabes qué, Mireya? Te banco. Totalmente. Te banco. Te banco porque para mí dar tu opinión sobre un proyecto de ley que ni siquiera es una persona no debería ser considerado una falta grave, en primer lugar. En segundo lugar, te banco en todita tu descripción del asambleísta Andrés Castillo. Te la banco, todita. Y bueno, y póngase el siguiente tweet porque esto me parece interesante. Encontré este análisis sobre el tema en las redes sociales, lo que dice Ernesto Damián. En el CAL, encabezado por Nils Olsen, sanciona, entre comillas, con 8 días sin sueldo al adolescente con déficit de atención por su comportamiento en la sesión de comisión, pero encubren y dejan en la impunidad el tráfico de influencias por haber vinculado a su familia directa. Que hayan renunciado no elimina la conducta penalmente relevante. Es como pensar que un delincuente que violó se arrepienta y la justicia desvanece el delito de violación. Claro, no tiene sentido. Lo que ha hecho la Asamblea diferente, además, se adecua a la omisión de denuncia tipificada en el artículo 276 del COIP, sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Claro, pues, tú no puedes omitir denunciar. Si tú conoces un caso y no lo denuncias, también eres cómplice, de cierta manera, del delito. Entonces, ¿por qué no han denunciado este tema que ya se ha comprobado por todo? Y que el mismo Nisol se salió a decir que no van a permitir esto en la asamblea, que han desvinculado funcionarios y todo. ¿Y qué pasó con eso? Es la pregunta que todos nos hacemos. Acá está la gente saludando, Miguel Ojara, Calimán. Solo estaban en juego más de 100 millones de dólares. Suavecito nomás. Pobrecito, tiene certificado médico que dice que puede dibujar en horas de trabajo. La verdad duele y ofende, dicen por ahí. Saludos para mi querido amigo Santiago Villanueva, un abrazo grande. Florentino Gualotuña, Patojo Mamarra. Epa. Yo a mí no me gusta leer insultos, así que solamente si ponen plata. Si es superchat, te leo. Si no es superchat, esas cositas no me gusta leer. Acá me dicen, ¿y si aceptan racimos de plátanos como en Lomar Jaén? Ñaño. ¿Cómo? Ahorita. con lo caro que está el verde. Mándate un par de racimos. Yo encantado, loco. Me pongo a vender bolón, tigrillo, lo que sea. Ñaño. Aquí uno es resiliente. La palabra más prostituida de la historia. Y bueno, ahora resulta ser, ya está nuestra invitada en la antesala, pero resulta ser que ha salido un reportaje, lo vimos en Radio Pichincha, sobre un posible sobreprecio en la compra de camiones de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Póngase la imagen. ¿Camiones con sobreprecio? ¡Ápale! Vamos a la segunda. Este es solamente el título. Vamos a la segunda. Quiero que vayas a cuál es el precio. Creo que está por ahí. Mira,
Se han comprado los camiones en $42,000 más IVA. 8 camiones en $42,000. O sea, dice que se factura en total $341,360. Así es. Y esto fue adjudicado a una persona natural, a todo esto. Pero cada camión costó $42,000. Ahora, se hizo la investigación y estos mismos camiones cuestan entre 31,200 y 31,500, ponle. Como 10 lucas hay de diferencia en cada camión, ¿ah? En todo caso, vea usted. ¿No era los adalides de la transparencia? Yo creo que las cosas siempre terminan cayendo por su propio peso. Y que todos estos distractores, todas estas cortinas de humo, todas estas cosas que nos lanzan a cada momento, en algún punto se les van a agotar. Y en algún punto van a empezar a salir estas cosas. Que yo asumo que es una nimiedad. Por supuesto. Para lo que en realidad están haciendo. Para lo que se están llevando. ¿Sabes lo que pasó con Progen? O sea, se está llevando en peso el país. Literal, pilas. Lo que pasó con Progen es un ejemplo, ¿ah? Todos esos contratos que han dejado la cosa bastante complicada y en pérdida para el Estado ecuatoriano con esos arbitrajes que apenas le van a caer unos 7 millones de los más de 160 que se dio en adelantos algunos contratos. Tenemos lista nuestra invitada, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué era lo que me estabas diciendo? ¿No era eso? No es como si hubiera WhatsApp que se podrían escribir, ¿no? No se pueden escribir. No. Sí. Ya está. Entonces vamos a darle la bienvenida a María Verónica Íñiguez, asambleísta por la Revolución Ciudadana Lista 5, con quien vamos a conversar sobre la famosa ley de aprovechamiento de áreas protegidas. Muy buenas tardes, Alejandra, María Laura. Cuánto gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Muchas gracias por esta gentil invitación. Un gusto para mí poder compartir todo lo que nosotros estamos ahora atravesando dentro del Palacio Legislativo. Muchísimas gracias a usted, Verónica, por aceptar esta invitación. Quiero empezar con una pregunta básica. Según el criterio de ustedes como bancada o suyo como asambleísta a título personal, ¿cuáles son los artículos más controversiales de esta ley de áreas protegidas que fue recientemente aprobada? Hay que partir de algo bastante fundamental y es que el proyecto de ley inicial cambió muchísimo con el proyecto que fue aprobado. Y esto no es un tema menor, ya que cuando llegó el proyecto del Ejecutivo realmente nosotros nos asustamos respecto a la magnitud de lo que se solicitaba dentro de esto, ¿no? Sin embargo, cuando llegó ya el proyecto en su segundo debate, ya cambió sustancialmente. Nosotros habíamos trabajado muchísimo dentro de esto. Hay que decirlo con todas las letras, nosotros trabajamos para que este proyecto terminara siendo menos dañino para la población y esto fue considerado. Las observaciones fueron incorporadas dentro de este proyecto de ley, así que los daños realmente se redujeron, digámoslo, en un 90%. ¿Por qué digo esto? Porque mucho de lo que se consideró y queda dentro de los diferentes articulados es lo mismo que ya consta dentro de nuestra legislación vigente y de la misma Constitución. Entonces, realmente el proyecto de ley termina siendo un proyecto que no cumple con mucho más allá de lo que ya realmente se ha desarrollado. Sin embargo, si nosotros queremos analizarlo con más profundidad todavía, sí que hay unos articulados que podrían desvirtuarse si se quisiera, pero también quiero decirle algo a la ciudadanía. Esto ya se podría hacer con o sin ley. Es decir, que voy a ahondarlos, pero no significa que esta ley es la única que lo permitiría. Entonces, así, el artículo 7 es uno de los artículos que topa directamente sobre la consulta previa, libre e informada, pero, sin embargo, el trabajo que desarrollamos, logramos que se pudiese ampliar a los diferentes numerales que incorporan al artículo 57 de la Constitución, que es el convocado dentro del artículo 7. Es toda una maraña, ¿no? Pero esto que se está convocando justamente habla sobre el respeto a los territorios donde habitan pueblos y nacionalidades, donde habitan también comunas, se habla sobre que tienen que ser consultados, se habla también sobre la necesidad de que haya una consulta previa, libre e informada, así como también la consulta prelegislativa, ¿sí? Sin embargo, hay que aclarar dos cosas. Primero,
La ley de consulta previa libre e informada, así como la consulta prelegislativa, todavía no existen como leyes, están dentro de nuestra Constitución. Entonces, la única herramienta que nosotros tenemos, y que no es poco, es la Constitución, ¿sí? Entonces, que estén nombradas estas dentro de este proyecto de ley, lo que nos hace es reforzar la necesidad de que las comunidades sean consultadas. Pero como dije, si es que el Ejecutivo decidiera invadir estos territorios y hacer una mera socialización de los proyectos, también lo podría desarrollar, con o sin esta ley, ¿no? Entonces, esto no es específicamente porque esta ley lo está diciendo, sino que ya podría suceder. Otro artículo también que es importante aquí era el tercero, que tenía que ver con la institucionalidad, era la creación de ahora el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y que en el proyecto anterior se lo había considerado como una empresa pública. Esto sí que llamaba mucho la atención, porque no es lo mismo tener una empresa pública, porque su naturaleza, siguiendo y apegándonos a la ley de empresas públicas, no le permitiría ejercer rectoría sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Mucho menos le permitiría tener del Ministerio del Ambiente las competencias para sancionar dentro de las áreas protegidas. Es decir, que se desvirtuaba completamente la intención detrás. El servicio ya es mucho mejor, es una demanda de más ciudadana, es algo que se vino solicitando y que fue incorporado. Sin embargo, otra vez, el servicio no existe ahora. La ley lo está incorporando. Pero si el Ejecutivo decide hacer un tipo de, como una gestión con actores privados y quiere darle otro tipo de competencias, también lo puede hacer. Entonces, tiene estas debilidades, si quisiéramos decirlo así, porque no está expresamente escrito hasta dónde son las funciones de este servicio, quiénes la van a componer, qué es lo que van a aprobar. Estas cosas no están explicadas. Entonces deja puertas abiertas que evidentemente algunos lo pueden interpretar hasta como un tema de privatización si quisiera, aunque en la ley dice expresamente que se prohíbe la privatización de las áreas protegidas. Hacia ese lado iba mi pregunta, asambleísta. ¿Sería posible que esta ley dé paso o permita que se consoliden abusos tipo el proyecto de Colón? Pero, así como está ahora, no. La verdad es que no, porque de hecho nosotros cuando hicimos el análisis técnico, lo desarrollamos de tal forma que impidiera justamente este tipo de acciones, ¿no? Primero, la privatización, y segundo, la falta de consulta a los pueblos involucrados, así como también el despojo de tierras. Estos fueron como las 3 líneas rojas que nosotros nos planteamos y que ventajosamente fueron incorporadas. Por eso es que dentro del análisis, y yo lo hablo dentro de mi bancada, en donde yo estuve a cargo de hacer esta revisión técnica, lo manifesté de esa forma, diciendo que ya el proyecto técnicamente, desde el punto de vista de la conservación de biodiversidad, ya no representaba realmente un peligro, sino que más bien ya pasó de ser una ley de áreas protegidas y se transformó en una ley de condonación y remisión de intereses a deudas, porque ya todo lo técnico, es decir, el nombre de la ley realmente ya quedó por demás, porque como dije, no es que realmente nos está dando ni más ni menos, porque ya todo está en la Constitución. Aquí solo simplemente se está diciendo que tiene que cumplirse con lo que dice la Constitución. Lo nuevo es la creación del Servicio Nacional, y que este Servicio Nacional sí que tiene que el Ejecutivo decirnos todavía cómo se va a desarrollar, y para eso tiene que emitir un reglamento. Entonces, el momento de la redacción del reglamento, todo puede pasar, pero como digo, eso lo puede hacer el Ejecutivo, y esto es lo que nosotros tratamos más bien de poner candados, de decir, si ya está escrito aquí, como por ejemplo se prohíbe la privatización, entonces no debería darse, no tendría que ser así, y ahora tenemos un instrumento que nos permite demandar la inconstitucionalidad de esto si es que ese fuera el caso. Pero como dije, más bien el tema es que ya se desvirtuó en el sentido de las áreas protegidas y pasó a ser más bien un proyecto en donde a través de disposiciones generales, transitorias, reformatorias, se hace la remisión de los intereses, a las deudas que se mantengan con la banca pública. También se reforman los errores que se cometieron, por ejemplo, respecto a la jubilación. Es decir, que demuestra de alguna forma que este ritmo que está tomando la Asamblea Nacional a través de su bancada oficialista no funciona
porque al apuro y por fuerza de los votos están aprobando proyectos de leyes que no tienen la rigurosidad jurídica ni el análisis pertinente. Y el resultado de esto es que ya enfrentan 18 demandas de inconstitucionalidad estas leyes aprobadas. Esperemos que esta nueva de áreas protegidas no sea el caso. Nosotros nos hemos asegurado de que se apegue a la Constitución. Esperamos que no sea ese el caso. Como dije aquí, ya pasó más bien a ser un problema de un proyecto nuevo para seguir condonando la deuda a los grupos poderosos. Una pregunta, Verónica. ¿Tú, con todos estos ajustes que se hacían, era necesario hacer este proyecto de ley o cuál crees que tú que era la motivación de lanzar este proyecto? ¿Qué se buscaba, en tu opinión? Claro, cuando revisamos el proyecto que entró por el Ejecutivo, podría verse claramente cuáles eran las intenciones detrás. Primera, la privatización de las áreas protegidas, eso estaba muy claro y que obviamente respondía a ciertos intereses. Segundo, que se permitía la extracción de recursos no renovables dentro de áreas protegidas, lo cual es anticonstitucional también. Esto no podía darse. Y tercero, siempre estuvo la de la remisión de los intereses. Entonces, había clarísimo estas tres cosas que se pretendían, ¿no? Las dos primeras, como les dije, fueron las que de alguna forma las logramos neutralizar, llamémoslo así, porque, como bien decía María Laura, podría haber esto, claro, siempre va a poder haber alguna forma en la que podamos burlarle esto, ¿no? Lastimosamente, las leyes se permiten o están ahí para ser interpretadas y esto permite que se haga cualquier tipo de ajuste. Entonces, las dos primeras hemos como tenido una bomba, la desactivamos esa bomba y está ahí. Pero la de la remisión de intereses, claro que es algo que sí nos preocupa porque no es ir en contra de que haya la remisión de intereses, porque ojo que aquí también hay personas que se van a ver beneficiadas que pertenecen justamente a pequeños productores, a gente que pertenece a la economía popular y solidaria, y nosotros no nos podemos oponer a aquello. Pero lo que sí también es muy cierto es que las últimas condonaciones que se han realizado han beneficiado el 86% del dinero que se ha condonado ha sido para grandes grupos y solo el 0,006% para los pequeños grupos. Entonces, claro que lo vemos con preocupación, porque entonces, si realmente la preocupación detrás de esta ley era el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas, entonces no tendría mucho sentido, pues, que por otro lado estemos quitándole esos ingresos a las arcas fiscales, cuando lo que necesitamos es justamente el dinero. Sí, de acuerdo. Y ya se ha hecho costumbre no enviar estas leyes o estos proyectos económicos urgentes que de económicos urgentes no tienen absolutamente nada. Quiero volver un poco más a ciertos detalles de lo de la ley, porque me preocupa, por ejemplo, el tema de la militarización de estas áreas protegidas. Cuando vemos casos que están sucediendo en este momento, como en las naves, en la que no hay una cobertura mediática efectiva, que mucha gente desconoce lo que está sucediendo. Esto puede ser un precedente que le dé legalidad a las Fuerzas Armadas para reprimir a estos pueblos que no fueron consultados, que no fueron preparados para esta ley. Nuevamente, similar a lo anterior, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tanto la Constitución como la ley vigente les faculta para actuar en todo el territorio nacional y las áreas protegidas no son la excepción. Lo que acaban de mencionar justamente María Laura en las naves es muestra de ello. Aquí más bien lo que llama la atención es que no estamos utilizando los elementos de las fuerzas del orden para tratar a los asuntos de minería que no son aceptados por esta comunidad, sino que más bien se los utiliza para represión social. Entonces, aquí otra vez cae una contradicción, ¿no? Porque no necesitamos una ley para decirle a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas que pueden ir a combatir a los grupos delincuenciales que pudiesen estar dentro de las áreas protegidas. Eso ya lo pueden hacer ahora. No necesitamos de esta ley para que ellos puedan actuar con la celeridad del caso. Lo único que necesitan es que el Ejecutivo lo ordene y ya está. Y eso es lo que podría hacerse ahora. Que ellos lo hayan incorporado dentro del articulado de este proyecto de ley también fue observado. Lo que logramos ahí fue que justamente ellos pudieran ponerle otro candado diciendo que tienen que seguir un protocolo de protección, un protocolo de seguridad, que se van a ajustar a lo que dice la Constitución. También se va a ajustar al artículo 57 de la Constitución que habla sobre la limitación. A ver, creo que no es el 57.
Bueno, un artículo de la Constitución en que habla justamente de la limitación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional dentro de territorios de comunas, pueblos y nacionalidades. Es decir, que más bien ahí lo que se logró es decirles, no, ya no pueden ingresar así nomás. Entonces, pero una vez más, la policía pueden actuar y si puede haber abusos, va a haber abusos, otra vez, con o sin ley. Pero si es que esa es la orden que van a recibir, tranquilamente también podría suceder. Una pregunta, el tema en la asamblea, tú dices algo que es importante, ¿no? Que en esta ocasión se pudo blindar, se pudo poner, arreglar eso que se veía que no iba a funcionar. En las leyes pasadas no ocurrió lo mismo. Entonces estamos hablando de que la Revolución Ciudadana en este caso no es que se está negando o oponiendo por oponerse, como por ahí salen algunos a decir, sino que sí hay propuestas y en este caso se las ha escuchado, pero en el pasado no se escucharon esas propuestas. Completamente de acuerdo, Alejandro. Esto fue la tónica que sucedió entre los dos primeros proyectos de ley económicos y urgentes, porque se había hecho una serie de observaciones, al igual que hicimos con esta última, lastimosamente no fueron escuchadas. Algunas de ellas ni siquiera fueron debatidas en el Pleno, que es más grave todavía, que se las mocionó dentro del Pleno. Sí, e incluso se apeló la presidencia, valga la redundancia, del presidente Olsen, justamente porque estaba saltando y violando el proceso parlamentario. Pero una vez más, por la fuerza de los votos, permitieron que esto sucediera así. Se incluyó una moción de un asambleísta y esto lo mandaron luego para publicación en el registro oficial, sin que haya tenido ni siquiera el debate parlamentario. Entonces, esto fue muchísimo más grave, pero como también ya les mencioné hace un momento, la factura está pasada, 18 demandas de inconstitucionalidad. Entonces, esto da muestra justamente de que no podemos seguir nosotros legislando de esta forma. Este ha sido uno de los llamados de atención que yo hice incluso durante el pleno a la bancada de ADN, diciéndole que nosotros realmente debemos darle más respeto al pueblo ecuatoriano y no podemos seguir aprobando este tipo de proyectos que vienen en materia económica urgente, que no tienen nada ni de económico ni de urgente. Tampoco se pegan a la unidad de la materia y ya desde ahí ya pueden enfrentar una demanda de inconstitucionalidad. Ya con 18 demandas, la Corte Constitucional tendrá que hacer caso a alguna de ellas. Y además, hay que entender, la presión social ha ayudado mucho, porque recuerden que en esta ley de áreas protegidas se está corrigiendo el error de la edad de la jubilación con el incentivo a los 60 años. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que eso era un error. Y esto también es el fruto de hacer esto al apuro, de no tener esos análisis rigurosos jurídicos, técnicos también detrás. Entonces, la verdad es que ahora, como decía, esperamos que este proyecto no sea tan dañino, podría serlo si quiere, pero por lo menos esperamos que para la ciudadanía sea lo menos ofensivo y confiamos en que sea de esta forma. Y además, también hay que decirlo, es verdad que lo trabajamos con todas las observaciones que fueron acogidas y eso también hay que saberlo felicitar, ¿no? Porque esa es la forma en la que tenemos que parlamentar. No solo se trata de que tenemos ideologías contrarias, sino más bien de enriquecer este debate a través de nuestras posturas que pueden ser diferentes, pero aquí realmente a quién tenemos que darle la cara y por quién tenemos que responder es el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no quiere que nosotros entremos en riñas partidistas, sino más bien en algo que le beneficie al país. Y eso es lo que hemos intentado y por lo menos esperamos que con esta ley algo se haya ajustado al respecto. Asambleísta, justamente en esta línea de lo que usted comentaba, ¿no? De que se hicieron ciertas modificaciones al tema como la edad de la jubilación, etcétera. ¿Cree usted que tal vez es un poco un intento del oficialismo para evitar que las otras leyes se les caigan ante las demandas de inconstitucionalidad puestas en la Corte? Yo me imaginaría que sí. Yo creo que luego de este experimento que hicieron, se dieron cuenta de que las cosas no pueden funcionar de esta forma, porque más allá de nosotros como asambleístas, detrás tenemos todo un pueblo. Y son justamente estas demandas de la población, porque son varios gremios los que han planteado estas demandas de inconstitucionalidad. Entonces yo creo que estos son voces que tienen que ser escuchadas y no podemos esperar que sigan creciendo cuando ya sea muy tarde. Y por eso yo consideraría que sí, que más bien ha habido una reflexión detrás, espero que haya sido así,
y que esta reflexión les llevó a pensar de que no podemos seguir aprobando este tipo de leyes de esta forma, sino que necesitamos asegurar un debate parlamentario que sea plural, que sea inclusivo y que sea oportuno también. Permítame dudarlo, asambleísta. Yo digo, a mí me suena a que, como usted mismo dijo, esa presión social resta popularidad también al gobierno y a la asamblea y al bloque oficialista. Entonces tampoco les conviene tirarse en contra todas estas voces diciendo que se están haciendo lo que se les da la gana básicamente con la fuerza de los votos. Entonces también hay un tema medio estratégico también, decir, oye, ¿sabes qué? Bájale un poquito porque nos están haciendo un montón de bulla. Más de reflexión es, no podemos perder popularidad con los planes que tienen a futuro de consulta popular y las cosas que quieren hacer luego, ¿no? Por supuesto, quizás ahí lo que cabe decir es esto, ¿no? Que tal vez ellos están enmendando sus errores, quizás no por gusto, pero sí porque tienen que darse cuenta que legislan para un país, ¿no? Y que el país tiene voz y que hay mucha gente que está también expectante. Habrá quizás otro tanto que no se interese mucho, pero hay mucha gente que sí le importa. Entonces, esta gente siempre va a poner su voz ahí y a lo mejor esto les incomoda. Entonces, tendrán que tomar alguna acción al respecto. Justamente como para rematar un poco este tema, asambleísta, hace un par de minutos nosotros leíamos la noticia de las sanciones impuestas tanto al asambleísta Dominic Serrano como a la asambleísta Mireya Pazmiño por distintas faltas. Siendo el oficialismo quien les ha coartado la libertad de expresión a ustedes desde la sesión inaugural de la Asamblea, siendo asambleístas de gobierno como Diana Jácome, las que presidiendo comisiones les cierran los micrófonos a compañeros de ustedes como Blasco Luna, esas no constituirían también faltas graves o faltas de respeto graves, como fue como catalogó el CAL la denominación de propuesta fascistoide que hizo Mireya Pazmiño a la propuesta de Andrés Castillo. ¿Cómo toman ustedes como bancada esta diferencia, este doble rasero para sancionar a los asambleístas que están o deberían estar en igualdad de condiciones? Lastimosamente, María Laura, la asamblea ahora está siendo politizada en todos los sentidos. Y claramente lo que se ve aquí es una riña partidista que no se interesa realmente por el pueblo ecuatoriano, no le da el respeto que merece el pueblo ecuatoriano. Y lo que hacen es simplemente sacar a la luz lo que realmente están haciendo y para lo que han venido, ¿no? Estas sanciones que acaban de mencionar, yo creo que las noticias se cuentan por sí sola. Estamos hablando de un asambleísta que han considerado que tienen que sancionarlo y le han dado 8 días de suspensión sin el salario por estar dibujando. Creo que cualquier persona dibuja, ¿no es cierto? Eso lo tenemos todos claro. El tema es en el momento y en el espacio en el que se encontraba, que sí dice muchas cosas más, ¿no? Y que también nos hace pensar a todos de realmente a quiénes estamos poniendo detrás de legislar, ¿no? Del legislativo. Y por otro lado tenemos pues a nuestra compañera Mireya Pazmiño, que lo que hace es dar un comentario que, discúlpenme, pero si ustedes lo han seguido y han escuchado las intervenciones del asambleísta Castillo, es que creo que lo que ella ha mencionado le queda corto, porque el señor realmente es un señor que no se dedica a legislar, no se dedica a parlamentar, es un legislador que ha llegado con una sola consigna, que ya parece hasta que lo han contratado para aquello, y esta consigna es llegar a insultar, a denostar, y utilizar todo el lenguaje peyorativo que encuentra y que disfrazado detrás de algún tipo de discurso lo lanza como bolas de fuego hacia nuestra bancada. Esto también tendría que ser sancionado. Sin embargo, de él no estamos hablando, ¿no? Y esto también muestra un poco la falta de experiencia que existe del presidente Olsen al ser la cabeza de la asamblea, ¿no? Porque creo que en otras asambleas hemos visto también, en otros periodos me refiero, ha habido también este tipo de altercados, pero si hay algo que por lo menos siempre estuvo presente,
es un presidente o una presidenta que conocía muy bien el proceso parlamentario y que permitía de alguna forma poder tener el orden. No estoy diciendo que era perfecto, pero por lo menos se ajustaba a la ley orgánica de función legislativa para permitir que todo el proceso parlamentario ocurriera de la forma en la que tiene que ser. Como bien lo dijo María Laura, desde el primer día, nosotros fuimos impedidos de hacer el uso de la palabra y esto se ha repetido en las siguientes sesiones, salvo justamente el primer debate de la ley de áreas protegidas, que fue la única en la que realmente dieron apertura para que muchos de nosotros pudiésemos hablar. Pero la tónica más bien ha sido esta, ha sido que hablen muy pocos de nosotros y los que hablan de la bancada oficialista ha sido para utilizar este tipo de lenguaje peyorativo. Aquí no hay sanciones y a quienes realmente los castigan con mayor cantidad, o sea, cuando hay sanción, mejor dicho, como el caso de Mireya, ahí sí es una falta grave. Y 30 días de sanción sin también su salario. O sea, mire, yo creo que ahí es una muestra muy clara de que está politizado, que la Asamblea está completamente politizada, que no hay respeto, como digo, al pueblo ecuatoriano, porque no estamos debatiendo sobre lo que se tiene que debatir. Las cosas que están sucediendo hacia el interno del Pleno de la Asamblea realmente es triste, por llamarlo como menos, es triste, porque no permite un diálogo, no permite el llegar a consensos que sean en bienestar para el bien común, sino que estamos en una riña en donde el que insulta mejor es el más ganador, como que si esto fuera una convivencia escolar y con cheerleaders, porque realmente esto es lo que sucede detrás. Vemos ahí a la bancada de DN aplaudiendo porque este asambleísta insulta mejor. Y esto no es sancionado, como digo, muestra un poco también de inexperiencia de quien está manejando la Asamblea Nacional. Y espero de corazón, sinceramente, yo espero que esto haya sido su experimento, sus meses de prueba y que más bien aquí en adelante se muestre la altura que necesita tener este espacio. Listo, María Verónica, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy incómodo. Esperamos que no sea la última, que solamente sea la primera de las oportunidades que estés por acá para conversar de temas que les importa a la ciudadanía. Un abrazo gigante y gracias por tu gestión también en esta ley que es importantísima. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Para mí también será un gusto el poder siempre conversar respecto a todo lo que sucede dentro del Palacio Legislativo. Les mando un abrazo grande también. Linda tarde. Muchas gracias, asambleísta. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues y les tenemos la nota cómica del día. Me encontré con una noticia así, la verdad es que es bien cómica. Póngase la imagen, tienes la imagen primero antes de leer la cosa esa que hay que leer. Las cosas que uno tiene que leer a veces en redes sociales. Tienes la imagen, pongan la imagen. El hombre que inició la caída de la Revolución Ciudadana. Miren la foto de como que fuera el salvador de la paz. Está sentado por si acaso, no, por si acaso. ¿Y qué dice el texto? Póngase el texto. Quiero que la gente ponga en los comentarios qué opinan acerca de esta nota. Lenín Moreno, el hombre que inició la caída de la Revolución Ciudadana. En la historia política del Ecuador hay decisiones que marcan un antes y un después. Lo de Lenín Moreno fue una de ellas. Muchos lo llamaron traidor, pero para una gran parte del país fue el hombre que le abrió los ojos al Ecuador. Su decisión de romper con Rafael Correa y con el sistema que por más de una década había manejado el país a su antojo fue el primer paso para desmantelar una estructura plagada de corrupción, persecución y autoritarismo. Moreno llegó al poder como delfín de Correa, pero muy pronto entendió que el país no necesitaba continuidad, sino liberación. Deshizo pactos oscuros, abrió las puertas del diálogo, promovió la transparencia y permitió que las instituciones comenzaran a respirar sin el yugo correísta. El socialismo del siglo XXI se reveló ante los ojos del pueblo como una máscara de impunidad. Y fue Moreno quien tuvo el coraje de señalarlo, incluso enfrentando una guerra interna feroz desde su propio movimiento. Permítame callarme, no vaya a ser que responda una pendejada como otra. Aquí sí vamos a hablar. Déjalo, ya no quiero ver. Ya, sáquenme. Esa foto de ese señor me recuerda, no sé si ustedes vieron Game of Thrones, a la imagen de Khaleesi cuando liberó la Bahía de los Esclavos. Que había como muchísima gente alrededor de ella y estaba en medio, una excelente toma, una de las mejores tomas de la televisión. Pero obviamente lo de este señor es generado con inteligencia artificial. Claro, porque sería imposible que sea así. Claro.
Claro. Eso lo escribió Lenín Moreno. Claro, la única razón es que lo haya escrito el mismo Lenín. Porque anda por el mundo, pues dando charlas, hablando. Yo no sé de qué hablan. Si, oye, la gente no se acuerda de la pandemia. Que el manejo paupérrimo. Que prefirieron pagar deuda. Prepagar deuda. Porque no solamente pagar deuda. Porque tú dices, bueno, tenías que pagar deuda, te va a decir alguien No, por no ahí. tenías. No tenías aparte, porque el FMI te dijo que, no tenías que pagar. Que te aguantes, ¿no? Pero no encima que pagó. Prepagó deuda. Es que nos bajaban intereses mientras la gente se moría en este país. Porque la gente se olvida rápido. O sea, desde Lenín Moreno, estemos claros, que desde Lenín Moreno empezó el desmantelamiento del Estado. Exacto. El desmantelamiento de los servicios públicos. Las cosas que funcionaban medianamente bien empezaron a ser cada vez más mediocres. ¿Se acuerdan de este plan de austeridad? Donde votaron un montón de servidores públicos. Donde te vendieron que iban a eliminar los sueldos dorados y no sé qué vainas. Y terminaron votando profesores. A los giles votaron. Maestros, perdón, médicos, que meses después tuvieron que recontratar porque se les vino una pandemia. Dice Mar, ¿por qué no viene a dar esas charlas a Ecuador? ¿Tienes miedo tal vez? Claro, porque no está aquí, pues está asilado, no sé si está asilado o escondido en Paraguay. Dice acá Nilda, ese sátrapa debería estar preso porque como aquí no es justicia, está prófugo. No, dice Ivette que la gente no se acuerda. Claro, por eso le hacemos acuerdo. Y otra cosa que hay que hacerles acuerdo es que pongan plata, porque no han dado ni $1, pues y habla serio, pues hermano. Póngase un aportecito ahí vago. Uno aquí se esfuerza. Trabaja hasta fines de semana. Ustedes vieran ese chat de ¡Quiero incómodo. llorar! Ustedes vieran ese chat de incómodo. Aquí se trabaja hasta las 11 de la noche. Ya estamos casi que dormidos y las noticias ahí. ¿Ah? Aquí no se descansa por ustedes, para darles... Yo estaba farreando y mandé una noticia a las 3 de la mañana. Exactamente, pero que ¿Cómo? ustedes vean, hasta farreando se trabaja en este espacio. La ley humanitaria, dice Media Marx, la famosa ley humanitaria donde hicieron lo que quisieron con un montón de gente. A mí me bajaron a la mitad lo que me ganaba en esa época, que eran poquito y fue miseria. Y así un montón de gente que sufrió, aparte de lo que sufríamos por pandemia, el tema de reducir, y despidos de gente a la que le quitaron la antigüedad, un montón de cosas que pasaron. El GEA, el tema de los seguros. De los seguros. O sea, yo ahí sí, la verdad es que creo que a este señor ni siquiera habría que darle espacio. No. ¿Por qué? Porque medios como El Dato son medios que se venden al mejor postor y que aceptan dinero a cambio de campañas de relaciones públicas. Como decía alguien en los comentarios, opinión que no es firmada por ningún periodista o no tiene cara es sencillamente basura. Así es. Entonces, Me yo dan ganas creo... de mostrar basura el día de hoy. Yo, en serio, a título personal, creo que darles espacio a este tipo de gente con este tipo de opiniones que no corresponden a la realidad. Porque puede ser que la gente no relacione lo que pasó con Lenín Moreno, la pandemia, la subida de los índices de desempleo, la subida de los índices de criminalidad, porque obviamente la gente que no tiene trabajo, la gente que no tiene oportunidades, empieza a ser caldo de cultivo para las organizaciones delictivas. No, pues y lo que dijiste, el desmantelamiento del Estado, lo que hemos hablado en este espacio también de lo que pasó con los guías penitenciarios, con la eliminación del Ministerio de Justicia, con eliminar las pruebas de confianza a los policías. Todo eso pasó en el gobierno de Lenín Moreno, para si no se acuerdan. Dice Santiago acá, tomó 10 años de esfuerzo y políticas bien pensadas para que medio mejore el Ecuador, para que venga este sátrapa de Lenín a desmantelar lo que se había logrado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos vamos Dice con lo Clark que sigue. lo siento, tuve que cerrar un chance mientras leía la data. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, así pasa. Pero a veces hay que hacer el acuerdo, la gente se olvida, entonces hay que hacer el acuerdo de la gente, porque por ahí alguien dice, esos mismos maestros volvieron a votar por sus verdugos.
y tú le preguntas por si acaso a la gente que había estado perjudicada por la edad de jubilación en el IES antes de que mandaran la corrección, y esa misma gente iba a seguir dando su respaldo a Noboa. Yo creo que ya hemos hablado sobre esto aquí hasta el cansancio, hemos traído expertos, gente que analiza el tema. Hay una desconexión absoluta del cerebro de la gente entre la situación del país y cuál es el responsable de hacer algo al respecto. Entonces, es algo que ni siquiera, aunque tú le pongas la verdad de frente, que hay un dicho filosófico al respecto, ni aunque tú les pongas la verdad de frente, las van a ver. Eso ya corresponde a otro tipo de procesos. Entonces, sí, la misma persona va a seguir votando por Noboa. La misma persona tal vez sienta simpatía por Lenín Moreno, aunque esa persona haya sido tremendamente perjudicada en ambos gobiernos. Así es. Vamos a algo que también está terriblemente mal, y es el tema de la crisis petrolera. Hay algunos medios, bueno, antes de la crisis, por favor, nuevamente se les hace acuerdo. Esperamos sus aportes. ¿Es lunes o están esperando mañana que es martes quincena? ¿Qué están esperando? Ahí está la cuenta de ahorros que pueden hacer sus aportes en el Banco Bolivariano, cuenta de Chroma Click o también a través del Super Chat. Ya sabes, desde cualquier parte del mundo donde estés puedes hacer. Claro, crédito, débito también, lo que sea, racimos de verde, ya les dijimos que aceptamos cualquier aporte que ayude a este espacio a subsistir, no solamente este, sino este canal como tal a subsistir. Bueno, la crisis petrolera se agudiza. Algunos medios como Primicias y también el Diario Expreso hablaban de cero stock de crudo. Pónganle las imágenes. Uy. Sí. Y tenemos una producción de barriles de petróleo que llegó hoy a 30,000. 30,000. Para ponerlos en contexto, Lazo en algún momento, dijo que él nos iba a llevar al 1,000,000 de barriles de petróleo diarios. Hasta la semana pasada, hace 2 semanas, estábamos en 300,000 barriles de petróleo. Hoy estamos en 30,000. O sea, así nomás. La caída es drástica y las consecuencias a nivel de percepción de fondos, de dinero, van a ser devastadoras. Y bueno, vaya a saber qué va terminando pasar con Sacha, ¿no? En un país que depende muchísimo. Que ya no es país petrolero, como decían los amigos outsiders, ex país petrolero, nuevamente país bananero, ¿no? Y encima se perdonan impuestos. O sea, con la crisis económica que se les viene con el tema de petróleo. Encima de esto. Y ahora, ¿qué dijo la portavoz oficial del gobierno, Carolina Jaramillo, sobre el tema del SOTE? ¿Qué dijo? Quiero ver. Producto transecuatoriano SOTE, este jueves 17 de julio, con la implementación de un plan integral de mantenimiento y protección. Como es de conocimiento público, el SOTE cumplió 53 años de operación continua sin haber recibido un mantenimiento estructural integral desde su construcción en 1972. Esta falta de intervenciones de fondo ha dejado tramos clave del sistema expuestos a amenazas naturales cada vez más severas. Frente a esta situación, el Gobierno Nacional, a través de Petroecuador, ha desplegado una estrategia técnica y preventiva con soluciones en 3 niveles. Medidas inmediatas, obras estructurales para mantener los taludes y planificación a largo plazo para monitoreo en desplazamientos de suelo. Las acciones implementadas en proceso son las siguientes. La construcción de un paso aéreo sobre los ríos Márquer y Loco, que evita afectaciones directas a los cauces y protege la infraestructura. Esta es una de las soluciones más innovadoras. 8 variantes del SOTE construidas y una en ejecución que permite desviar el oleoducto de zonas críticas. Ejecución de obras de contención con ingeniería geotécnica en puntos vulnerables.
más de 113 kilómetros inspeccionados con sonda inteligente y mapeo georreferenciado para detectar puntos de riesgo y planificar acciones. Se realiza un informe técnico integral sobre el estado del SOTE a lo largo de su trayecto para diseñar soluciones escalonadas a corto, mediano y largo plazo. Su continuidad se garantiza los ingresos del Estado, soberanía energética y reducción de riesgos ambientales. Me le dormí. El asunto es que estamos jodidos. O sea, a ver, a mí me parece un intento bastante burdo mencionar la cantidad de años que dice que ha estado el SOTE sin mantenimiento estructural, porque ellos no son nuevos en el gobierno, ¿no? No tienen 2 meses. Disculpa el gobierno anterior. ¿Cuál ellos? Ellos mismos. Ellos mismos. Entonces, esto es una muestra más de cómo todas las instituciones del Estado son un desastre. Si la gente de Petroecuador no advirtió a tiempo, que yo lo dudo mucho, porque como escuchaba también a una persona que sabe del tema, decir, yo confío en los técnicos de Petroecuador, yo confío en esa gente que sabe, en esa gente que está más allá de los puestos políticos. Y como yo sé que existen esas personas, estoy segura que en su momento levantaron las alertas. Recordemos que ya hubo un derrame de petróleo en Esmeraldas que todavía no ha terminado de ser remediado. Entonces, no vengan a querer montarla de sorprendedores diciendo que tuvo 50 y pico de años sin mantenimiento. Este descenso en la producción de barriles de petróleo, este descenso en el stock de crudo, que luego va a ser extrapolado al descenso en el stock de refinados. Ojo, se viene la subida de la gasolina. Pilas. Todas estas cosas son responsabilidad de este gobierno. Aquí no, yo no fui, fue TT, no. Responsabilidad de este gobierno. Fuerte y claro, ¿ah? Pero bueno. ¿Tú querías cambiar de tema, Alejandro? Sí, nos vamos con el tema de salud, porque no solamente estamos jodidos a nivel de petróleo, sino que también el sistema de salud, que ya lo hemos hablado algunas veces. ¿Ves? ¿Ha llegado un aporte? Sí, mío. Vamos a poner $1. Yo apuesto por este espacio. Yo apuesto por este espacio. Va a retornar, ¿no? Va a retornar $1, es $1. Para que veas que es así de fácil. Un aporte puedes hacer de $1, $2, lo que sea. Puedes sumar a este espacio para que sigamos subsistiendo acá. ¿Ves? Esto nos fue bien con los ceviches el fin de semana. Fue bien. Ya se fue el billete, pero no fue bien. En todo caso, el sistema de salud jodido. Padres de familia haciendo reclamos en redes sociales. Varios días han estado con este reclamo. Y acá está. Señores, Daniel Novoa, salud, hasta Gushman lo mencionó, no sé para qué. Estamos desesperados y preocupados. Nuestros hijos se están quedando sin insumos para diálisis peritoneal. Son niños y por ende son muchos más vulnerables en el hospital. No sé qué significa eso. Porque hospitales son muchos los niños con insuficiencia renal en riesgo. Esta es una de todas las quejas que hay en redes sociales sobre Francisco y Casa Bustamante. Francisco y Casa Bustamante. ¿Qué bestia? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Para que ustedes sepan, así está. Y esto es poco, porque aparte de esto, funcionarios, médicos, han recibido amenazas, incluso ya están siendo extorsionados. ¿Tiene ahí la imagen? Sí. Estas son imágenes que comparte un médico en X de cómo lo han estado extorsionando. Este médico trabaja en el Hospital del Guasmo, tiene mucho miedo porque son cientos de mensajes que ha recibido ya. Pero más allá de esto, esta es una muestra de lo que pasa a nuestros médicos, que ya de por sí son mal pagados, muy mal pagados. Son extorsionados, son amenazados y trabajan en condiciones que no deberían, sin insumos médicos, sin medicinas,
que corren el riesgo de ser sancionados por mandar a comprar medicamentos fuera de los hospitales, pero es que bueno, hay que salvarle la vida a la gente. Que trabajan en medio de paralizaciones de los mismos trabajadores del hospital, como el caso del hospital de Monte Sinaí, porque no les han pagado a los trabajadores de limpieza. Estas son las condiciones en las que trabajan nuestros médicos, en las que la gente les exige a nuestros médicos. Y yo entiendo que hay mucha cabreadez, yo entiendo que hay mucho hartazgo de la gente por la falta de atención, por la falta de insumos, pero los médicos también la están pasando mal, amigos. O al menos ese médico que te atiende en emergencias, esos médicos así, no los especialistas, porque los especialistas es otra cosa, ¿no? Pero los médicos de primera línea, los que te atienden en emergencias, la pasan mal, amigos. Ganan poco. Y tras eso, los extorsionan. Lo dijo Johan hace un rato en Himno Nacional, hoy día estuvo allá. No, ya saca esos chas, ya. Esa mala vibra, sácame de ahí. Un perro hoy día en el área de quirófano. Un perro. Y una señora vendiendo morocho entró al área de quirófano a vender morocho. Y le abrieron la puerta, no que entró. Le abrieron la puerta para que vaya a vender el morocho adentro. A ese nivel. Eso fue en el Teodoro Maldonado Carbo, en el sur. Eso, lo de los perros, gatos y el Teodoro parece que es ya pan de cada día. Un abrazo para Byron Andrade, que se cayó con 1,99 libras esterlinas. Feliz inicio de semana, algo les dejo bendiciones. Gracias. Muchas gracias, todo Byron. Suma, todo suma, así que gracias. Byron gracias siempre está aportando. Muchísimas gracias, Byron. Esto es el Nuevo Ecuador, la plena. Aquí vamos a volver viendo cómo se vive, cómo viven actualmente nuestros familiares. Ese es el problema. El Nuevo Ecuador. Ese es el problema. Así se vive aquí. A ver, algún valiente más que se caiga con algo. Que ya nos vamos. Por si acaso, quiero hacer una aclaración. Lo que dijo Johan fue cuando operaron a su mamá hace meses, ¿no? ¿Fue hace meses? Fue hace meses, sí. Ah, y ok, no ok. fue en área de quirófano, sino que fue en el área donde estaba el posoperatorio. Que entró una señora a vender morochos y nadie más. Imagínate. Hasta el perro. En todo caso, dice Santiago, un rico, un morocho en plena operación. Claro, imagínate, bisturí, morocho. Así, no aplica. Megamar es un estado completamente abandonado. Byron, eso fue cuando operaron a la mamá. Sí, es viejo. Yo escuché mal. Está bien, así pasa. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este espacio. Lunes arrancando la semana con todo. Mañana es quincena, así que mañana esperamos sus aportes, muchachos, en este espacio nuevamente para acompañarlos en una jornada más de incómodos, donde aquí venimos a decirles la plena y de repente tirarles algo de... En un país donde cada vez es más difícil hacer humor, en un mundo donde es difícil hacer humor, siempre tratamos de ponerle algo que por lo menos le saque una sonrisa en medio de tanto coraje y tanto malestar que genera vivir en un país abandonado como es el Ecuador. María Miles. Hasta mañana, chicos. Nos vemos. Gracias por vernos. Chao. No se preocupe tanto por mí, because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Cansado de las noticias que no dicen nada. Nosotros tampoco decimos nada. Pero con sarcasmo. Incómodos, donde la verdad duele, pero da risa.